Ustedes saben, ¿verdad? Estamos en la última etapa de nuestro estudio, ahí en 2 de Corintios, y este estudio abarca los capítulos 10, 11, 12 y 13. Entonces, en esta sección de Pablo habla, ¿verdad?, acerca de la importancia de defender su ministerio. Y como hablábamos hace un par de semanas, se habían introducido ciertos falsos siervos de Dios que estaban cuestionando la autoridad de Pablo. También ellos no creían que Pablo era su apóstol, entonces estaban pidiendo cartas, ¿verdad? Cartas de recomendación de los otros 12 apóstoles. Entonces también estaban acusando a Pablo de que él los estaba vacilando a ellos, diciendo que Pablo iba a llegar donde ellos, pero que no había podido llegar en ese momento, y como no pudo llegar, decían que Pablo no cumplía su palabra y que esto y el otro. También estaban diciendo que Pablo quería dejarse las ofrendas, ¿verdad? Que él mismo había iniciado, ¿verdad? Esta iniciativa, ¿verdad?, para recoger ofrenda para la iglesia que estaba pasando por un tiempo de necesidad ahí en Jerusalén. Entonces, pero también recordemos que Pablo estaba hablando a una iglesia que tenía problemas de sumisión, ¿verdad? Era una iglesia que resistía la autoridad. Y como decimos, ¿verdad?, era una iglesia, renca y todavía la empujan, ¿verdad? Entonces, para variar, se estaban metiendo estos falsos maestros. Era una iglesia carnal y estaban siendo influenciados por ellos. Entonces, ante estos rumores, ¿verdad?, Pablo ve la necesidad de defenderse, pero no lo hace simplemente por él, lo hace por amor al evangelio. Ya que por culpa de estos falsos ministros, algunos miembros de la iglesia podían fracasar en ese proceso de madurez y crecimiento espiritual. Entonces, vemos a Pablo defendiendo la verdad, ¿verdad?, a capa y espada, ¿verdad? Y dedica estos 4 capítulos para volver a los hermanos, ¿verdad?, a los hermanos en Corinto, para volverlos hacia el crecimiento y hacia la madurez espiritual. Entonces, la última vez, hace 15 días, aprendimos a defendernos, ¿verdad? Aprendimos a defendernos si alguien llega para hablar cosas, rumores, ¿verdad?, acerca de nosotros. Ahora, si no son rumores, ¿verdad?, deberíamos de evaluarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, mira, ya se dieron cuenta de eso, entonces yo tengo que cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso como hijo de Dios, ¿verdad? Como hijo de Dios yo tengo que ver lo que está malo en mi vida, lo que no está de acuerdo al comportamiento de nuestro Señor, y cambiarlo. Pero si no está, si es algo, si es un rumor, si es alguna falsa acusación, nosotros hace 15 días aprendimos a defendernos, no solamente siendo amantes de la verdad, ¿verdad?, amantes por supuesto de la palabra de Dios, sino también usando las armas de Dios, ¿verdad? Las armas de Dios siempre han funcionado y siempre van a funcionar. Y entonces debemos ser como Cristo, ¿verdad?, que decía Pablo, que Él es manso y humilde, ¿verdad? Nuestro Señor, Él es manso y humilde. ¿Por qué? Porque Él es totalmente sumiso a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y Él vino para cumplir exactamente lo que Dios quería. Entonces, Pablo les dice a estos hermanos en Corinto, yo les ruego, ¿verdad? Yo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ¿verdad? Porque Pablo había aprendido a verlos de la misma manera en que nuestro Señor nos ve. El Señor es manso para con nosotros y Él no nos trata a la patada, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No, sí, no, ¿verdad que no? Entonces, él es tierno, más bien dice la Biblia que Él es tierno, ¿verdad? Y así como la nodriza, ¿verdad?, que cuida a sus pequeños, así es nuestro Señor. Otra manera que quedó en dona, no, ok. Bueno, cuidado con el perro, se las come. Entonces, otra manera de defender la verdad de Dios es no andando en la carne, ¿verdad? Porque recordemos que algunos estaban también acusando a Pablo de que él era un carnal, pero
Dice Pablo, yo no milito según la carne. Es decir, yo no batallo ahí según la carne. Aunque esté viviendo en este mundo, ¿verdad? Decía, no militamos según la carne. Pero algunos de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que estamos sirviendo a Dios, pero por dentro decimos, ¿será que yo estoy militando según la carne? ¿Será que yo estoy batallando ahí en mi carne? ¿Cómo es que podemos militar en la carne? ¿Cómo es que podemos batallar en la carne? Podemos venir a la iglesia, podemos servir a Dios, pero hacer las cosas bajo el poder de la carne y no bajo el poder del Espíritu. Por ejemplo, yo puedo venir para servir en la limpieza, ¿verdad? Venir para servir en la limpieza. Pero si yo cuando estoy limpiando pienso, ay, es que mira, yo soy aquí, yo soy solo y nadie me ayuda. Ahí estoy sirviendo en la carne. Cuando yo soy maestro de la escuela dominical y pienso, es que no hay mejor maestro que yo, ahí yo estoy sirviendo en la carne, ¿verdad? Hasta cuando yo estoy manejando el bus, ¿verdad? Es que yo pienso, no hay mejor chofer que yo en la iglesia. Hasta ahí estoy sirviendo en la carne, hermanos. Podemos hacer las cosas bajo el poder de la carne y no bajo el poder del Espíritu. Pablo decía, yo no milito según la carne, yo ando en el Espíritu Santo. Entonces, recordemos que había dos tipos de ejércitos, ¿verdad? El ejército del Espíritu Santo y el ejército de la carne. Y Pablo dice, yo estoy en el ejército del Espíritu Santo. ¿Dónde estamos nosotros? Y algunos ya sabemos, estamos en el ejército de la carne. ¿Por qué? Porque hay cosas todavía en nuestra vida que no hemos entregado. Las armas de Dios son poderosas siempre y cuando se usen en el poder del Espíritu Santo. Las armas de Dios son poderosas o son efectivas siempre y cuando se usen en el poder del Espíritu Santo. Si yo trato de usar las armas de Dios en el poder de la carne, no va a funcionar. Las armas de Dios son, decía Pablo, las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Las armas de la milicia son la oración, la fe, la seguridad eterna, ¿verdad? La seguridad eterna es como el yelmo de la salvación, ¿verdad? Es este casco, ¿verdad? Andar protegidos, porque yo sé que si yo muero, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo hice una oración. No. Porque yo sé en quién he confiado, porque Jesucristo es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y también un arma de Dios es un testimonio irreprensible. Es saber que yo estoy en los caminos del Señor. Pero también las armas de la carne, ¿verdad? Las armas de la carne son la cólera, la humillación, los pleitos, las discusiones, el orgullo, la mentira, el chisme, el serruchar el piso a los demás, las burlas, la soberbia, ¿verdad? Y en todo eso, algunos de nosotros somos expertos en usar las armas de la carne y dejamos a un lado las armas de Dios. Lo que pasa es que debemos de estar listos. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos creyentes, somos cristianos, estamos en una batalla espiritual, querámoslo o no. Y entonces, cuando vengan esas fortalezas, cuando vengan esas altiveces, ¿verdad? La soberbia, el orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, si no andamos con las armas de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Nos van a vencer, ¿verdad? Nos van a vencer. Entonces, Pablo continúa, ¿verdad? En estos versículos que vamos a ver esta mañana, Pablo continúa defendiendo la verdad. Dice versículo, comenzando en el versículo 7, 2 Corintios 10. Lo que vemos a Pablo aquí Pablo les hace ver ahora su inmadurez. Pablo les hace ver, ¿verdad? Corintios, vea la inmadurez que ustedes tienen. Y les dice, en otras palabras, ¿ustedes quieren ser criticones o quieren ser críticos? Y ese es el título de este mensaje esta mañana, ¿verdad? ¿Quieren ser criticones o quieren ser críticos?
Entonces dice versículo 7, 2 Corintios 10, dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, aún más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil, y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose por sí mismos, a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Padre Santo, gracias por esta mañana nuevamente, Señor, que nos has regalado. Yo te quiero pedir, Señor, que todo lo que vayamos a ver esta mañana sea, Padre, tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, porque necesitamos que tú nos hables a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, dejar de ser criticones y ser críticos, ser analíticos, Señor, bajo lo que es correcto, bajo tu palabra, Señor. Así que ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y no como nosotros las vemos. Padre, yo también te quiero pedir que sea alguien esta mañana que si está aquí con nosotros, Señor, que si muriera hoy, no sabría dónde iría su alma. Padre, que tu Espíritu Santo, tu palabra, lo toque o la toque, Señor, para que hoy pueda ser el día de tu salvación. Y gracias, en tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces lo que Pablo les está diciendo, ustedes o quieren ser criticones o quieren ser críticos. Dice comenzando con el versículo 7, dice así, la primera parte otra vez: miráis las cosas según la apariencia. Esto por supuesto nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros como seres humanos, dice la Biblia que nosotros vemos lo que está por delante nada más, y no vemos el corazón, porque el único que puede ver el corazón es el Señor, ¿verdad? Dice, por ejemplo, un pasaje en 1 Samuel 16:7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, para nosotros es fácil, ¿verdad? Es fácil ver simplemente lo que está por delante, ver simplemente lo que me está pasando, y nos podemos engañar. Y nosotros pensamos, hemos pensado muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo, yo he pensado que es pecado juzgar a los demás. Y en esto nos podemos engañar. Hay un pasaje, ¿verdad? Muy famoso, yo sé que lo has escuchado antes. Dice Jesús en Mateo 7, del 1 al 2. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que os medís os será medido. Entonces nosotros decimos: híjole, entonces para no juzgar a nadie, entonces yo no voy a juzgar a nadie para que nadie me juzgue a mí, ¿verdad? Eso es lo que hemos pensado muchas veces. Pero aún así nos juzgan, ¿cierto o no? Nos juzgan y vemos que bueno, hay alguien ahí que está hablando en contra mía, o lo que sea. Pero ¿qué le pasa? Si acaso yo he hablado en contra de esa persona. Hermanos, porque eso pasa. Pero lo que el Señor dice es que no debemos ser hipócritas. Y antes de juzgar a la otra persona, ¿verdad?, debemos de evaluarnos a nosotros mismos. Es más, alguien dice, ¿verdad?, que cuando uno señala a alguien, ¿verdad?, hay un dedo señalando a alguien y 4 dedos o 3, ¿verdad?, por lo menos 3
Por lo menos 3 tengo yo. 3 me señalan a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, ¿verdad? La viga que está en mi ojo antes de tratar de sacar la paja, ¿verdad? Que está en el otro hermano. Entonces continúa diciendo el Señor, ¿verdad? Mateo 7, del 3 al 5. Dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, ¿verdad? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de juzgar a los demás, yo tengo que juzgarme a mí mismo. Ahora, la manera correcta de juzgar, ahorita la vamos a ver. Entonces, si nosotros queremos juzgar a los demás, debemos de primero vernos en un espejo. Y ahí nos damos cuenta que hay un montón de errores que tenemos en nuestra vida antes de poder señalar a alguien, hermanos. Dice el versículo 7, todo el versículo. Dice, miráis las cosas según apariencia. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, lo primero que debemos estar seguros para antes de juzgar a alguien es saber si nosotros estamos en Cristo o no. Y dice Pablo, ustedes antes de juzgar a los demás, ustedes tienen que saber si son cristianos. Y Pablo muy a menudo está diciendo, ¿verdad? Está diciéndonos la necesidad que tenemos de examinarnos a nosotros mismos. Él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11:31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? Hablando de un contexto de la cena del Señor. También dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo, en primer lugar, yo tengo que estar seguro de mi salvación. Yo tengo que estar seguro que hubo un momento en mi vida en que yo me di cuenta de que era pecador, de que había infringido la ley de Dios, de que había mentido, que había robado, que había tenido malos pensamientos en mi vida, de que había odiado a alguien. Y entonces, a causa de ese pecado, dice la Biblia que yo merezco pagar. Porque dice la Biblia, el que paga, si usted, bueno, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero eso lo vemos en un restaurante por ahí. Si usted quiebra un plato, usted tiene que pagarlo. Y así es con Dios también. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué así, Señor? Bueno, eso es lo justo, delante de Dios. Usted quebrantó la ley de Dios, usted tiene que pagar. Y ese pago es con su propia muerte. Usted tiene que pagar con su propia muerte en el infierno. Y entonces, tenemos que saber que si nosotros somos pecadores y si estamos destituidos de la gloria de Dios, lo único que nos puede salvar es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Él puso su vida para salvarnos. Dice que Jehová, en Isaías 53, que Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Y entonces, si ya nosotros sabemos que somos cristianos, no podemos ver según nuestras apariencias, según lo que está por delante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos un corazón, dice un pasaje en Jeremías, que el perverso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Pero entonces, no podemos juzgar según las apariencias. Y por eso no hemos de juzgar a nuestro propio parecer. Solamente debemos de juzgar de acuerdo con la verdad, de acuerdo con la palabra de Dios. Dice un pasaje en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias. Y ahora, dice Jesús,
¿verdad? Antes dijo en Mateo, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis, para que no sean juzgados. Y ahora dice Jesús en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias. Lo que estaba pasando ahí en Corinto. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. No a mi propio parecer, sino en el justo juicio que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Esa es la única fuente del justo juicio. Entonces, Pablo, bueno, más adelante ahí, en versículo 12, Pablo les dice que no tienen que ser juiciosos, ¿verdad? Que no tienen que ser juiciosos. Pero, bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Pero si yo juzgo de acuerdo con la palabra de Dios, cualquier cristiano que tenga un andar con el Espíritu Santo, cualquier cristiano que tenga un andar con la palabra de Dios, va a aprender a ser crítico, no un criticón, va a aprender a ser un crítico. ¿Por qué? Porque el criticón se queja por todo, ¿verdad que sí? El criticón se queja por todo y ve las cosas según la apariencia. En cambio, el crítico es un analítico, es el que analiza todas las cosas y si las analiza de acuerdo con la palabra de Dios, está juzgando con justo juicio. Entonces, el crítico es alguien como un periodista, ¿verdad? Bueno, algunos de nosotros, yo no sé si usted está muy joven para eso, pero si usted se acuerda, hay un periodista muy famoso que antes, o se llama, ¿verdad? No sé si ya se murió, pero se llama Engraving Moya, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Levante la mano. ¿Usted se acuerda de Engraving? ¿Verdad que sí? Está vivo, ¿verdad que sí? Pues no sé, ya está retirado, ¿verdad? Ok. Pero entonces, cuando salían esos reportajes, ¿verdad? De Engraving Moya, uno dice, ¿quién sabe qué descubrió ese man? Porque, bueno, era algo increíble, ¿verdad? Pero ese es un crítico, ese es ser alguien analítico. Es como un abogado, ¿verdad? Que tiene que estudiar las cosas, tiene que indagar ahí para ver qué es lo que tiene la otra persona para podérsela quitar, ¿verdad? Pero eso es un analítico, es un crítico. Si yo soy un cristiano así, si yo soy un cristiano que ve todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, yo voy a aprender a juzgar con justo juicio. No simplemente me voy, como dice uno aquí, de bruces, ¿verdad? Que me voy simplemente por lo que tengo ahí por delante. Dice el versículo 8, ¿verdad? Porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces, lo que ya aquí, ahora Pablo está diciendo, vean, yo tengo autoridad, yo tengo autoridad de parte del Señor. El Señor le dio la autoridad a Pablo, ¿verdad? Para ser un apóstol, para ser alguien enviado a los gentiles, ¿verdad? Para dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es que cuando Él estaba ahí en la cruz, ¿verdad? Cuando Él estaba ahí en la cruz crucificado, nadie sabía que estaba muriendo por todos nosotros. Nadie sabía eso. Hasta después Dios quiso revelarlo y lo reveló a través de Pablo. Entonces, Pablo dice que él utiliza esta autoridad para edificación y no para destrucción. Él utiliza la autoridad para edificación y no para destrucción. Pablo no quiere enseñorearse sobre los hermanos en Corinto a la fuerza. Él quiere que ellos lleguen a someterse a la autoridad de la palabra de Dios con una buena actitud, ¿verdad? De sumisión, para que aprendan a defender la verdad. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto que no todos allá en Corinto, no todos allá en Corinto pensaban mal de Pablo. No todos estaban siendo criticones de Pablo. Pero los que sí estaban de acuerdo con Pablo,
Los que sí estaban de acuerdo con Pablo, los que sí eran críticos, ¿verdad? Porque imagino que habían varios que estaban leyendo la Biblia también, o leyendo las cartas, ¿verdad? Que Pablo les había enviado. Pero, ¿qué estaba pasando con esas personas? No hacían nada. No hacían nada. Y cuando alguien no hace nada, ¿está edificando o está destruyendo? Está destruyendo. Cuando alguien no hace nada, está destruyendo. Y esto es un peligro de hoy en día en todas las iglesias, hermanos. Entonces, Pablo era el padre espiritual de ellos. Pablo había llevado el evangelio ahí en Corinto. Pablo había fundado la iglesia en Corinto. Se había quedado con ellos año y medio. Y los que no estaban en contra de Pablo, es decir, los que estaban a favor de Pablo, ¿por qué no hacían nada? En contra de aquellos o aquella persona, ¿verdad?, que estaba hablando mal de Pablo. Y es por eso, porque no hacían nada. Y si no hace nada, está destruyendo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la iglesia Dios ha establecido, el Señor ha establecido una estructura, ¿verdad? Dice Efesios 4, del 11 al 2. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, el Señor Jesús, nos ha dado la autoridad, ¿verdad?, a los líderes para edificación y no para destrucción. Entonces, cualquier autoridad en la iglesia tiene que usarse para ese propósito, para edificación y no para destrucción. Esto es en la iglesia. Pero, ¿qué tal en nuestro diario vivir? Por ejemplo, si estás aquí esta mañana y eres un padre de familia, Dios te ha dado esa autoridad, ¿verdad? Dice la Biblia que toda autoridad proviene de Dios. Y por ejemplo, padre de familia, ¿cómo estás utilizando esa autoridad? Los hijos o tu esposa, cuando usted viene del trabajo, ellos dicen, ay, papi, ahí viene papi, sí, ahí viene mi amorcito, ¿verdad? Y todo esto. O los hijos se van a esconder, porque dicen, uy, ahí viene papi, ¿verdad? Y vamos a hacer todo lo que nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? Lo que sea. Y la esposa sale corriendo. Pero cuando un padre de familia no es el líder espiritual que Dios dice que debe ser, estás usando mal la autoridad. ¿Por qué? Porque para ser un líder espiritual yo tengo que dar un ejemplo, y muchos padres de familia no están dando ese ejemplo, y por eso no estás usando la autoridad. Y si no estás usando la autoridad para edificación, estás usando la autoridad para destrucción. Y así con todo, hermanos. La mujer, ¿verdad?, la que es casada, ella es, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? La mujer es como la gerente, ¿verdad? Yo llamo a mi esposa ella es la gerente de la casa. Pero el hombre sigue siendo el presidente, ¿verdad? Y bueno, muchos presidentes no hacen nada, ¿verdad? Pero, ¿por qué? La gerente le hace todo, ¿verdad? Pero si eres mamá, ¿verdad? Si eres madre de familia, y yo sé que en algunos casos, ¿verdad?, hay madres de familia que están solas, ¿verdad? Pero Dios te ha dado también esa autoridad, y usted tiene que usar bien esa autoridad de parte de Dios. Y si el niño está llorando, ay, tome, yo le voy a dar el celular para que se calle. ¿Estaría bien? ¿Verdad que no? No, yo creo que no. Usted tiene que guiarlos, ¿verdad?, a través con el justo juicio, ¿verdad? Y si usted no sabe el justo juicio, tiene que aprenderlo también. Entonces, hermanos, o también, por ejemplo, si alguna muchacha, ¿verdad? Chan? Usted todavía es muchacha, ¿verdad que sí? Entonces la puedo usar de ejemplo. No, es mentira, es una broma. Entonces, por ejemplo, si alguna muchacha está saliendo con algún muchacho, ¿verdad?,
para no decir que son novios, ¿verdad? Porque lo correcto es que se casen, ¿verdad? Pero si la joven, ¿verdad? Si la muchacha ve, por ejemplo, si el muchacho le invita a comer, ¿verdad? No sé, al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Bagaces o al pueblo de Liberia, ¿cómo usa el muchacho la autoridad? Pero dice, pero ¿cómo es que ese joven puede tener autoridad? Sí, porque cuando ese joven tiene, por ejemplo, para invitar a la joven, ¿verdad? ¿Cómo utiliza él la autoridad? Y llega ahí donde el salonero o salonera, o la salonera, y cómo trata ese muchacho a la salonera o al salonero. Con altanería, con arrogancia, devuelve los platos por lo que sea, ¿verdad? O sea, obviamente uno podría decir, bueno, mira, es que aquí hay una cucaracha, yo no sé, yo no pedí cucarachas, pero o sea, hasta en eso, hermanos, hasta en eso Dios te da la autoridad, y así es como funciona la vida. No sé cuál es tu caso, ¿verdad? Pero lo que es importante es el uso de la autoridad. ¿Qué estás haciendo con esa autoridad? Pablo dice, yo uso la autoridad para edificación y no para destrucción. Ahí donde está, y por ejemplo, vemos un ejemplo muy bueno en el Señor Jesús. Él tiene toda la autoridad de parte de Dios. Y él dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la autoridad del Señor. Si Dios nos permite compartir su palabra, también debe hacerse bajo esa misma regla, ¿verdad? De ser humildes, de ser siervos. Por ejemplo, decía Pablo cuando estaba hablando de los dones espirituales, dice 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza es alguien que es predicador. Dice también el mismo capítulo, 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No para decir, vean, hermano, yo tengo 10 dones espirituales y yo soy el más carga ahí en la iglesia. No, está usando eso para destrucción, no para edificación. El fin de todo lo que se hace en alguna iglesia es para edificación. Y Pablo quiere decir, edifíquense, o sea, edifíquense. Todo debe hacerse para edificación. Inclusive, hermanos, lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Dice un pasaje en Efesios 4:29, ¿verdad? Muy famoso, yo sé que usted se lo sabe. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, este pasaje yo estoy bien, porque yo no volví a decir malas palabras. No es solamente eso. No se refiere nada más a esas malas palabras. También se refiere a las burlas. Se refiere al sarcasmo, ¿verdad? Se refiere a las críticas, y las críticas destructivas. Se refiere a los chismes, se refiere a las mentiras. Si yo abro mi boca para destrucción, es una palabra corrompida, es una palabra corrupta. Y como dice la Biblia, calladito, más bonito, ¿verdad? Pero no hay pasaje que dice así, pero hay muchos pasajes que hablan eso, ¿verdad? Que uno debe ser tardo para hablar. Dice también el versículo 9, dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable.
Otra vez, Pablo no quiere usar su autoridad para amedrentarlos, ¿verdad? No es para mentarles la madre, ¿verdad? Es que es algo diferente. Pero Pablo no quiere usar su autoridad para amedrentarlos. Y esta palabra quiere decir, amedrentar, quiere decir intimidar a alguien, atemorizarlo. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, el siervo de Dios no está para intimidar a alguien. Inclusive con el justo juicio, inclusive con el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios, yo no tengo el derecho de amedrentar a alguien, porque lo único que yo tengo el derecho es de edificar el cuerpo de Cristo, no de destruir. Y si alguien es un siervo de Dios y está adquiriendo mucho conocimiento y utiliza eso y cada vez de que hablas, hermano, y todo el mundo se queda impresionado de lo que sabe, pero por otro lado está intimidando a todos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Debemos de usar el conocimiento para edificar a los demás. ¿Y de dónde es que viene ese conocimiento? De mí, por supuesto, de Dios. Entonces, si yo soy humilde y manso como el Señor Jesucristo, yo digo, híjole, bueno, gracias Señor por este conocimiento, pero yo quiero compartirlo a la iglesia, como por ejemplo el hermano David, que viene y nos comparte un devocional, y eso es compartir algo que Dios le dio a él. Pero el hermano no se pone a decir, vea, es que yo saqué esto, yo saqué aquí, el griego y el hebreo dice tal cosa, y uno dice, sí, pero yo no sé griego ni hebreo. Hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso es que podemos ser críticos. Cuando vamos adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios, cuando vamos aprendiendo a juzgar con justo juicio, por eso es que podemos ser críticos de cualquier persona que nos enseñe la palabra de Dios. No debemos ser criticones, por supuesto. No debemos ser criticones, que se quedan por todo, sino que debemos ser críticos. Si alguien está usando la Biblia para edificar y no para destruir, o más bien utiliza la Biblia para intimidar a los demás, cualquier persona, hermanos, cualquier persona que se ponga aquí al frente a enseñar algo, nosotros debemos de ser como los hermanos, como los cristianos en Berea, que dicen que escudriñaban las escrituras todos los días para ver si lo que se decían, si lo que le decían a ellos era cierto, era verdad. Y ese es nuestro corazón para ser críticos. No debemos ser criticones, pero sí debemos ser críticos. Algo que estaban criticando ahí de Pablo es que era muy débil. Era muy débil. Y su consejo, menospreciable. Estos falsos siervos, ¿verdad? O este falso siervo de Dios estaba tratando de desacreditar a Pablo para que ellos pudieran tener más influencia ahí sobre los hermanos en Corinto. Dice 2 Corintios 10:1, ¿verdad? Un pasaje que vimos hace 15 días. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pero ahí está, la osadía quiere decir que él no quería usar la osadía, decir, vea, ustedes me tienen que hacer caso y punto. Esa es la osadía. Ya Pablo les había dicho, vean, yo soy humilde, yo soy manso, yo estoy aprendiendo de Cristo, ¿verdad? Imíteme a mí, que soy imitador de Cristo. Y para que cuando yo llegue donde ustedes, no intimide a nadie. Eso es lo que está diciendo acá. Dice 1 Corintios 2, 3 y 4 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esta demostración de poder del Espíritu Santo que Pablo dice acá,
No era que Pablo iba a llegar a ser, hoy vamos a hacer viernes de noche de sanidad y milagros, hoy vamos a echar fuera demonios acá, ¿verdad? Hoy vamos a hablar en hurra hurra la casalla, ahorita salta baranda, corta la papaya. No, eso no es lo que quiere decir Pablo acá. Esa es la única frase que me sé, ¿verdad? Por eso. Pero esa es, dice Pablo, yo estuve entre vosotros con demostración del Espíritu Santo y de poder. Esta demostración del Espíritu y de poder es una prueba del andar de Cristo de Pablo, del andar con la palabra de Dios. Y por eso es que en el versículo 11 él tiene que hablar fuerte, ¿verdad? Él tiene que hablar fuerte de decir, quien quiera que esté hablando mal de mí o mal de mi grupo misionero, tenga mucho cuidado, porque si yo voy a visitarlos, voy a actuar con la firmeza, ¿verdad? Y voy a ser muy directo. Y hermanos, cualquier cristiano que ande obedeciendo la palabra de Dios, cualquier cristiano que esté obedeciendo al Espíritu Santo, va a tener poder de Dios, va a tener poder de Dios. Dice Pablo en el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo dice en el versículo 9, que él no quiere amedrentar a nadie, ¿verdad? Que no quiere intimidar a alguien, pero lo que él quiere es que los hermanos en Corinto sepan las intenciones de Pablo, que son ayudarlos a crecer, ayudarlos a conformarse a la imagen de Cristo, ayudarlos a que ellos sean críticos, no criticones. Y dice el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hasta aquí vemos la humildad de Pablo. Y Pablo hubiera podido decir, está bien, si ustedes quieren irse con esos falsos apóstoles, véanme a mí. ¿Por qué? Porque ya ahí se puede estar comparando con los demás. Y por supuesto, algunos podían ser que se fueran con otros también. Pero dice Pablo, vean, yo no me atrevo a compararme ni a contarme con esos. ¿Por qué? Porque yo he aprendido, dice Pablo, yo he aprendido a compararme únicamente con el Señor Jesucristo. Y eso es todo. Hermanos, esa es la clave para ser humilde. Aprender a compararse con el Señor de señores. ¿Y cuándo le vamos a llegar a los pies de Cristo, hermanos? Podemos llegar a los pies de Cristo para humillarnos ante su presencia, para decirle, Señor, yo no soy nada, por supuesto. Pero estos falsos maestros estaban llegando al colmo de compararse con otros. Y esto resulta, hermanos, cuando usted se compara con otros, o se compara tal vez con alguien dice, no, yo creo que yo soy más espiritual que él. Es un error gravísimo. Y esto es lo que busca el falso maestro siempre. Esto es lo que busca siempre Satanás, hermanos. Satanás lo que buscaba era alabarse a sí mismo. Y por eso él creyó que podía destronar a Dios. Cuando el falso maestro busca alabarse a sí mismo, usted sabe que es un falso maestro. Y si alguien está acá al frente, en esta iglesia o en cualquier iglesia, y se empieza a alabar a sí mismo, usted dice, hay algo que no me suena. Hay algo que no me suena. Porque si hemos aprendido de Dios, si hemos aprendido algo de los escritos de Pablo, es que él decía, yo no me atrevo ni a compararme con nadie más. Yo me atrevo a compararme con Cristo. Y cuando termino comparándome con Cristo, sé que no sé nada. Lo peor que podemos hacer es compararnos con otra gente igual a nosotros o personas que creemos que tienen un menor grado de espiritualidad que nosotros. Lo que podemos hacer es compararnos con Cristo.
que es la medida de la plenitud de Dios. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si vamos a compararnos con otros cristianos, debemos de hacerlo a la manera de Dios, no ver las cosas según la apariencia. Es ser justos de acuerdo con la palabra de Dios, no ser juiciosos, no ser criticones, sino críticos. ¿Por qué? Analizarlo todo bajo la lupa de la palabra de Dios. Y si ni siquiera estoy abriendo la Biblia entre semana, soy un criticón. Si esta semana usted dice, bueno, si hoy dice, mira, yo no leí la Biblia esta semana, estás siendo criticón. Vas a ser un criticón, porque no vas a aprender a juzgar con justo juicio. Decía, y cuando aprendemos a juzgarnos a nosotros mismos, cuando aprendemos a compararnos con el Señor, vamos a ser humildes. Decía, por ejemplo, este pecador, ¿verdad? Lucas, un pasaje muy famoso que bien conocemos, Lucas 18, versículo 11. Dice, el fariseo puesto en pie, ¿verdad? Aquí tenemos como un falso maestro. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta palabra está activa hasta el día de hoy. Si usted quiere ser un siervo verdadero de Dios, usted tiene que humillarse para que Dios lo enaltezca. Dice Proverbios 25:27, dice, comer mucha miel no es bueno, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Nos puede dar diabetes, ¿verdad? O se nos hincha la panza, ¿verdad? Pero dice, ni buscar, o sea, es como comparar eso, ¿verdad? Usted no puede tener gloria, no puede comer mucha miel. Eso no es bueno. Dice, ni el buscar la propia gloria es gloria. Cuando alguien busca su propia gloria, usted puede saber con el justo juicio de Dios, esto no está bien, esto no está bien. Pablo también decía, 2 Corintios 5:12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Un líder espiritual jamás debe buscar su propia gloria, nunca, sino que debe hacer las cosas para agradar a su Señor, sabiendo que todo lo que alguien puede hacer es por la pura gracia de Dios, y todo lo que uno puede hacer es para la gloria de Dios, nada más. Pablo había aprendido a ver las cosas como el Señor las ve, y no como la mayoría de nosotros la vemos, simplemente lo que está ahí por delante, según las apariencias. Primero, debemos de estar seguros si somos hijos de Dios. Debemos de estar seguros si somos cristianos. No somos cristianos simplemente porque venimos a la iglesia. No somos cristianos porque ofrendamos. No, por eso no es cristiano. Tú eres cristiano simplemente porque un día te arrepentiste de tus pecados, le dijiste, Señor, perdóneme, yo no sabía que mentir era tan malo que merezco el infierno. Pero si usted llega con una actitud de humildad y diciendo, Señor, perdóname, Romanos 10:13 dice, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, perdóneme. Con un corazón arrepentido, el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a perdonar, pues es una promesa. Y Dios, en su misericordia, porque nos amó tanto,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, por la sangre de Cristo derramada por nosotros. Dice el perdón de pecados. Cristo derramó cada gota de su sangre perfecta, sin pecado, para presentársela a Dios, para que nosotros podamos estar limpios delante de Él. Y Dios manda a todos los hombres y a todas las mujeres en todo lugar a que se arrepientan. Porque un día de estos, Él va a tener un día de juicio. Y dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la oración que yo hice hace muchos años cuando yo era niño. Por medio de las obras que yo hice para ir a la iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, únicamente, hermanos. Por eso soy salvo. Por la fe en Jesucristo, únicamente, nada más. Por la fe en que Él murió por mis pecados. Y eso es todo lo que importa. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si hemos recibido el regalo de la salvación de Dios, el regalo de la ira, de que ya no tenemos que ir a ese lugar de tormento, si hemos recibido el perdón de pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo, todo esto es por gracia. Todo esto es por un regalo inmerecido. Y conforme vamos creciendo en el Señor, debemos de hacer todo para edificación. Si usted está aquí en esta iglesia y usted se considera miembro de esta iglesia, usted necesita hacer todo para edificación, no para destrucción. Y si alguien dice, bueno, pero es que yo, vea hermano, por eso es que yo no hago nada. Porque si yo hago algo, yo meto la pata. Y si yo no quiero ofender a alguien, yo no quiero que me juzguen. Si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, de esta iglesia, usted tiene que hacer todo para edificación. Y si no haces nada, si usted dice, no, yo decido no hacer nada, estás haciendo todo para destrucción. O una de las dos cosas. Y si hacemos algo, me van a criticar, sí. Pero allá, la verdad que allá cada quien con Dios. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra humildad. Y si alguien te va a criticar, si alguien va a hacer un criticón contigo, allá con Dios. Dios lo ve, hermanos. Como hace poco pasamos por esta lectura de Nehemías, ¿verdad? Y él dice en varias ocasiones, él dice, Señor, acuérdese de mí, acuérdese de mí. Cada cosa que hizo Nehemías, ¿verdad? Estoy seguro que Dios se acordó de eso. Y cada cosa que hacemos para el reino de Dios, cada cosa que hacemos para expandir el reino de Dios, cada cosa que hacemos para evangelizar a alguien, para discipular a alguien, estoy seguro que Dios lo va a ver también. Cuando somos criticones, estamos destruyendo. Cuando no hacemos nada para el Señor, estamos destruyendo también. ¿Por qué? Porque no estamos edificando. Pero cuando somos críticos, analíticos y analizamos todo bajo la lupa de la palabra de Dios, entonces vamos a edificar. Y la tarea de edificar es de todos. ¿Quieres ser un crítico? ¿Quieres ser un criticón? ¿O quieres ser un crítico? Oremos.